noches. Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes por Esdrújula TV. Esta noche, Heroica Paysandú. Vamos a tratar de entender cómo unos pocos malos orientales con un ejército brasileño, un ejército argentino, amasacraron una de las guarniciones más heroicas que ha tenido este país. Esta noche vamos a tratar de entender el porqué de esa pesadilla, de esa página negra de nuestra historia. Una definición de nuestra tierra es tierra purpúrea. ¿Por qué un británico, Hudson, tituló de este modo su obra más emblemática? Por una razón muy simple. Durante el siglo XIX, la banda oriental, luego el Estado oriental, fue continuamente azotado por revoluciones, revueltas, motines. ¿Por qué la gesta artiguista, que había comenzado quizás con los mejores augurios de un proyecto de justicia social, de libertad, de inclusión social, como pocas veces se pensó en América Latina, de soberanía entendida en hermandad en una patria grande de pueblos confederados? ¿Por qué todo eso naufragó tan rápidamente? Una razón muy simple. El proyecto de Artigas era radicalmente sedicioso en aquella época. Un proyecto que distribuía tierras a negros, blancos, indígenas, mestizos, sin preguntarles su origen social, su origen racial, tan solo preguntando si había voluntad real de trabajo. Y si ese proyecto a su vez tenía incluso un proyecto cultural, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Ese proyecto obviamente atentaba contra la fuente de ingresos de ciertas élites muy poderosas. Porteños en Buenos Aires, la corte imperial en Río Janeiro, ese proyecto no le era interesante que prosperara. Por ende, complotaron una y otra vez hasta arrasarlo. Así es que se impone la invasión portuguesa. En 1820 arranca ese proyecto de provincia cisplatina en manos portuguesas. Poco más tiempo más tarde, a los orientales, que ya habían sido derrotados, pero que seguían soñando con la libertad, lograron convencer a otros orientales que el saqueo portugués o brasileño, porque no importaba en última instancia de qué bando estaba Lecor, era realmente la ruina de las familias orientales. Fue así que salieron en busca de ayuda. Es así que llega la Cruzada de los 33. Es así que llega el abrazo de Monzón, en el que Lavalleja y Rivera aparentemente llegan a un consenso de generar un proyecto emancipador para esta tierra. Si rebobinamos rápido, este proyecto termina en el experimento Ponsonby, que es que los ingleses definen de que aquí lo que va a haber es un estado tapón, anulado en términos geopolíticos, pero que sea un buen puerto para sus productos. Que la escuadra anglo-francesa tenga un puerto seguro. La Guerra Grande va a implicar un grave traspié porque el proyecto de alguna forma de Rosas del campo federal en las Provincias Unidas, de, muy bien, bienvenidos los ingleses, bienvenidos los franceses, si traen mercaderías, paguen impuestos, porque tengo una industria local que proteger, obviamente implicó que a Rosas había que arrasarlo. Ahí está la página heroica de la vuelta obligado.
en la que los gauchos logran detener a una flota anglo-francesa, la logran derrotar poniendo cadenas en el río Paraná. El hecho concreto es que todo este proceso tan largo que Alejandro Dumas logra recrear en La Nueva Troya, glorificando a un Montevideo sitiado por esos criollos, estando en Montevideo básicamente la flota anglo-francesa, las tropas de Garibaldi y muy pocos orientales. En ese proyecto, las potencias europeas entienden de que ya no tenía sentido estar 9 años peleando por un puerto. Había que conseguir una solución política. La solución política era básicamente retirarse y establecer un régimen apto a sus intereses. Es así que llegamos a la paz de octubre de 1851 con una maravillosa consigna: ni vencidos ni vencedores. Pero si miramos rápido, llevan 40 años de estarnos matando entre nosotros. Era simple, era obvio que la gente estaba harta de tanta guerra, de tanta violencia, de tanta sangre derramada por intereses que la mayor parte de ellos no tenían nada que ver con nuestros intereses. Entonces, hay lentamente un cierto marco teórico en las élites orientales que empiezan a soñar con abandonar las banderías de blancos y colorados. Las divisas de carpintería tan solo estaban implicando sangre más sangre. ¿Qué pasa si de alguna forma los elementos más cultos de ambos partidos se dan la mano, seguimos ese espíritu de la paz de 8 de octubre y abandonamos las divisas y buscamos una fusión de ambos partidos y empezamos lentamente a caminar a armar un país en este lugar? Era un buen proyecto en la teoría. De hecho, Pereira es el presidente que trata de avanzar en esa línea. Las realidades sociales eran otras. Nosotros teníamos una maravillosa, espléndida y brillante constitución, la de 1830, que si uno la lee es un dechado de virtudes. Único pequeño aspecto: los gauchos no tienen lugar en dicha constitución, porque los que votaban eran una ínfima parte de la población. Solo hombres, propietarios, que supiesen leer y escribir, que no tuviesen deudas con el Estado y que a su vez no hubiesen sido encarcelados la noche previa por el bando opositor. Eran los que podían votar. Obviamente, la representatividad de los gobiernos en aquel momento tenía muy poco que ver con el sentir nacional del pueblo. Por ende, los elementos caudillescos, los gauchos, no estaban invitados a esa reunión, generando un creciente factor de desestabilización en el juego político. Tanto es así que la experiencia, por ejemplo, del triunvirato que se había armado en algún momento entre Rivera, Lavalleja y General Flores, solamente había funcionado con 2 de los principales caudillos agonizando y Flores gobernando. Esa era la realidad de nuestro país. Un país en el que el sistema político estaba muy poco desarrollado y las variables reales, por ejemplo, tener el mando del ejército real, era lo que definía el juego político. Ya habíamos visto que Pereira de alguna forma encabezaba la idea de tratar de avanzar en una senda distinta, en un país absolutamente arrasado por las guerras, la sucesión de guerras,
con las arcas estatales sin fondos, sistemáticamente pidiendo préstamo a la banca Baring. Y en ese contexto surge un nuevo levantamiento. Este levantamiento es del Partido Conservador, dirigido por el general César Díaz. Ahora bien, en todo este rato no habíamos hablado del Partido Conservador. ¿De dónde salieron? Bueno, de alguna forma era el nuevo nombre que estaba tomando cierta fracción del Partido Colorado. Pero en un gobierno de fusión, en el que había un montón de ministros blancos, el ejército estaba en manos de un riverista, Anacleto Medina. Un hombre que había iniciado su carrera en las armas con Artigas, que se había tenido que exiliar a las Provincias Unidas, que había luchado con las tropas federales, y todo esto es para mostrar cómo 2 o 3 casilleros que uno tiene habitualmente sobre lo que era la guerra y los bandos de aquella época estaban básicamente mal planteados, porque ahí tenemos un caudillo colorado que es federal, que se va a enfrentar a otro colorado, que ya no se llama colorado, se llama conservador. La batalla de Quinteros significó una derrota calamitosa para el Partido Conservador. Anacleto pide instrucciones a Pereira, un elemento doctoral, fusionista, civilizado, porque él se ha adelantado y básicamente les ha prometido a los que se han rendido mantener su honor y su vida intactos. Sorprendentemente, 4 días más tarde llega la respuesta: ejecútelos. Más de 150 oficiales son asesinados, son fusilados, incluyendo César Díaz. Esa decisión es tan pavorosa, porque es una decisión que no se toma en el fragor de una batalla, en la furia de mi hermano que está muerto está pidiendo que lo vengue. No. Desde el escritorio de Montevideo se decide ejecutar a sangre fría, de algún modo, aparte de la élite del Partido Colorado. Esto hay que tomarlo en cuenta, porque esto es la hecatombe de Quinteros. Esto es una de las páginas que el Partido Colorado hasta el día de hoy sigue reclamando una y otra vez como una de las grandes heridas que sufrió. Poco importa que el ejecutor material haya sido un caudillo riverista. Caudillo que pasados los años se pasa de bando y termina muriendo como un héroe del Partido Nacional en una carga de caballería increíble. Ya totalmente ciego, pasado los 80 años, es uno de los grandes prohombres del Partido Nacional peleando por la libertad de los gauchos. Es una de las tantas luces y sombras casi incomprensible que tiene nuestra historia. El hecho concreto es que pasados mediados del siglo XIX, el Partido Colorado sentía que en este nuevo proyecto claramente había perdido y que había una mancha en su historia que había que lavarla con sangre. Para esa altura hay cambio de gobierno y llega a la presidencia uno de mis héroes. No tengo mayor problema en decirlo que es uno de mis héroes favoritos. Porque sí, en la historia
Hay páginas luminosas y hay páginas perversas. La que escribió Berro son las páginas más luminosas de la historia de este país. Algo que voy a tratar de mostrar esta noche. Berro era, antes que nada, sobrino de Dámaso Antonio Larrañaga. Desde muy pequeño logró recibir una de las mejores instrucciones posibles en esta tierra. Lo encuentra la Guerra Grande del lado del gobierno de Cerrito, acompañando a Oribe, siendo uno de los principales redactores de un periódico que es el defensor de la independencia americana. ¿Por qué traigo a colación este dato? Porque es desde este periódico que se va a contestarle a Dumas ese panfleto que le había llevado el general Melchor Pacheco Iobes, que se llama La Nueva Troya. Berro, ya desde esas páginas, está defendiendo algo raro. Está defendiendo una idea de América libre. Y este es un concepto cardinal que en el próximo bloque vamos a seguir charlando. Muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. A partir del lunes 12 empezamos a vivir fútbol a sol y sombra. 20 horas, polémica, análisis, entrevista, mucha discusión, ¿eh? La mixtura que siempre esperamos en la cancha, hoy la traemos a la pantalla. Canilleras bien puestas, zapatos en plancha, los tapones de punta y esto va a dar mucho que hablar. Fútbol a sol y sombra, los dueños de la pelota. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Eso que no es menor. Berro, antes de llegar a ser presidente, había escrito lo siguiente. América es un vasto terreno de explotación. Ignorarán, sobre todo, que la civilización y el cristianismo, en manos de poderes ambiciosos, se han convertido siempre en medios humanos de conquista y opresión. Berro, asimismo, tenía rotundamente claro que asumir la presidencia implicaba un desafío increíble. ¿Por qué? Porque Uruguay, de algún modo, no existía. Nuestro modo de ser político es una nacionalidad declarada y reconocida, pero que aún se está formando. Por el valor de esta declaración, tenemos el derecho antes del hecho.
el efecto antes que la causa, el consecuente primero que el antecedente. Tenemos el reconocimiento de nuestra independencia, derecho externo. Tenemos la aceptación de nuestra ley constitutiva, derecho interno. Somos independientes y soberanos ante la ley de las naciones. Teníamos o tenemos las condiciones, que constituyen el ser independiente? No. ¿Teníamos o tenemos un gobierno con los atributos necesarios a un gobierno de comunidad política? Tampoco. Este es aún nuestro estado fundamental. Una independencia declarada, no consolidada. Un gobierno interno proclamado, no en ejercicio. Porque, claramente, las decisiones del gobierno de Montevideo, bueno, vamos a suponer de que llegaban al ejido de la ciudad de Montevideo, no mucho más lejos que eso. Y es en ese tipo de país que Berro sueña construir un país de verdad. Un país que, para empezar, se proclama soberano y le dice no a Inglaterra y a Francia de pagarle las multas que nos querían imponer por haber estado 9 años estacionados en el puerto de Montevideo. Le dice que no al espíritu del oprobioso Tratado de Lamas, por el cual, si bien es cierto que en Uruguay la esclavitud estaba abolida, le daba el derecho a los estancieros brasileños a ingresar a nuestro territorio a recuperar su propiedad. En épocas que la documentación de una persona era muy discutible, los estancieros brasileños aprovechaban para capturar cualquier persona que le pareciera suficientemente morena para llevarla de esclavos. Ese tipo de situaciones son las que Berro se va a levantar y va a soñar con construir un país muchísimo más cercano al ideal de un Abraham Lincoln que cualquier otro proyecto. Está soñando con granjeros que estén produciendo realmente producción nacional, que en aquella época de estancias cimarronas era realmente algo insólito. Es un proyecto que de alguna forma cree que hay que darle paz social a este país. Y pasa algo tan insólito como que en las elecciones de medio término legislativas, Berro tiene una idea insólita: contar los votos. Y los votos dan de que sus candidatos están perdiendo. Y fue la única vez en todo el siglo XIX que un gobernante le daba que estaba perdiendo una elección. Porque hasta el colectivismo colorado, prácticamente sobre la presidencia de Valle Ordóñez, los gobernantes tienen la buena costumbre de no perder por definición ninguna elección y elegir a su sucesor, por las buenas o por las malas. Berro creía en la legalidad, creía en la Constitución, creía en un contrato social, que los orientales no se dividiesen por bandos. Tuvo la idea tan alocada de prohibir los cintillos partidarios, porque Berro hacía mucho tiempo había trascendido la idea de partido nacional o partido blanco. Él quería ser un presidente de todos los uruguayos. Esta situación, obviamente, estaba molestando a varios, porque, asimismo, Berro tenía un proyecto geopolítico rotundamente insólito. Quería salir de la esfera de la influencia o de la corte de Río de Janeiro o
de Buenos Aires y comienza a vislumbrar que quizás un proyecto viable sea retomar algunas ideas artiguistas y quizás en Paraguay encontrar un hermano. Desde la banca Baring hasta Río Janeiro, hasta Buenos Aires, esto no les parecía pertinente. Tanto es así que se estuvo esperando la oportunidad y la oportunidad apareció de la forma más insólita. Había un general, Flores, que había integrado un triunvirato, que había marchado al exilio, que estaba en Argentina bajo las órdenes de los unitarios. Allí, como militar, realmente había tenido un desempeño muy exitoso. De hecho, en una de las tantas escaramuzas en la que logra triunfar, logra apresar a más de varios cientos de federales. A 300 esa tarde los degolló. Al resto los reclutó. Días más tarde, en un nuevo enfrentamiento, esas tropas reclutadas a la fuerza desertaron inmediatamente. El general Flores tomó nota de un claro error suyo. Debería haberlos degollado todos. Ese general comienza en una serie de reclamos a Berro por pensiones impagas. Básicamente, en la sociedad uruguaya no tiene ningún eco. Cruza, en realidad con su equipo de amigos. No es una invasión, es que básicamente cruza solo, en términos reales. Y en ese momento acontece algo menor. En la Tierra Purpúrea muere alguien de muerte natural, lo cual podría ser interesante. Esa persona que fallece era un extranjero, era un pastor protestante. Los cementerios en aquella época estaban en manos de la Iglesia Católica. Por ende, el vicario dispone de que ese cuerpo no va a ser enterrado. Habiendo sido notificado Berro de dicho evento, saca la conclusión de que hay un atentado a la salud pública. ¿Cómo vamos a tener un cadáver en medio de la calle porque la Iglesia Católica no acepta enterrarlo porque parece que es un hereje? Solución. Los cementerios a partir de este momento son del Estado uruguayo y podemos enterrar a la persona que sea adentro del cementerio por razones de seguridad y salubridad pública. Como a su vez la religión oficial del Estado uruguayo era la católica, busca cómo sacarse a Jacinto Vera de arriba. Esto genera el casus belli, el argumento final para que el general Flores, general que había sido del gobierno de defensa, garibaldino, anticlerical y todo eso, se da cuenta que tiene la oportunidad de su vida. Y la oportunidad se llama Cruzada Libertadora contra el Anticristo. Entonces, las inicialmente escasas tropas coloradas venían con las lanzas con una cruz, porque estaban en una cruzada contra el infiel, porque había que sacar al Anticristo del gobierno. Esto, que podía pasar como ser una anécdota menor en un país bastante peculiar, inmediatamente se da la casualidad de que el gobierno brasileño presenta un ultimátum con más de 60 demandas que básicamente era de que sus pobres estancieros estaban siendo damnificados por ese gobierno que realmente le estaba poniendo cortapisas a su vertiginoso enriquecimiento. Tanto es así que inmediatamente Berro, que
dentro de sus enormes virtudes no se contaba la de la ductilidad política, rechaza de plano todas las demandas brasileñas e inmediatamente un ejército brasileño cruza la frontera. Ahí salen las tropas del gobierno nacional a tratar de enfrentarlos en forma crecientemente infructuosa. Hay un coronel, Leandro Gómez, que rápidamente se empieza a destacar por su habilidad y estrategia. Tanto es así que logra hacer un repliegue táctico primero hacia Salto, luego hacia Paysandú, y ahí se atrinchera. Insólitamente, en esa situación tan convulsa, Berro logra hacer una transmisión de mando a Aguirre, por lo cual, en medio de una guerra, igual se sigue manteniendo el esquema constitucional de este país, más allá de la revolución y más allá del alzamiento traidor de Flores. Y cuando digo traidor, que esta noche vamos a entender por qué, no es solamente mi opinión. Al menos Carlos Real de Azúa lo consideraba el mayor traidor que había tenido este país. El hecho concreto es que las tropas de Flores llegan a las cercanías de Paysandú y Leandro las logra derrotar. Bueno, eso era porque todavía no había llegado el ejército brasileño más el ejército argentino. Paysandú se convierte en una pequeña fortaleza sin murallas, con trincheras cavadas en horas, por el cual 1.200 orientales se enfrentan a solamente 16.000 invasores. Porque la pandilla de Pancho Belén y del Goyo Jeta, que eran los militares de Flores, en términos reales, eran invasores. 2 meses se va a enfrentar Leandro. Pero quiero rescatar algunos aspectos que son interesantes de Leandro. Al contrario que Berro, Leandro Gómez nunca dejó de ser blanco. Era un blanco puro. Pero mucho más interesante, en el próximo bloque yo quiero compartir la proclama que les lee Leandro a los escasos soldados que se van a enfrentar al invasor. ¿Y por qué Leandro, una lucha que a ojos vistas estaba totalmente perdida, les dice que hay que pelear? Porque eso define gran parte de la historia del siglo XIX uruguayo. Muchísimas gracias, ya volvemos. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. A partir del lunes 12 empezamos a vivir fútbol a sol y sombra. 20 horas, polémica, análisis, entrevista, mucha discusión, ¿eh? La mixtura que siempre esperamos en la cancha, hoy la traemos a la pantalla. Canilleras bien puestas, zapatos en plancha, los tapones de punta y esto va a dar mucho que hablar. Fútbol a sol y sombra, los dueños de la pelota.
¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo, el quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? No, Que por eso supuesto. que no es menor. Leandro les dice a sus héroes: soldados, unidos a las fuerzas de este departamento, las de Salto y Tacuarembó, mandadas por el valiente coronel Piris y los bravos campeones López, Azambulla, Benítez y Orrego, constituye una falange que ha de regar con sangre de traidores el baluarte sagrado que se llama Paysandú, en donde el estandarte de la patria será sostenido con gloria, con dignidad, recordando al miserable que somos descendientes de aquellos grandes orientales que nos entregaron la República libre e independiente, como la hemos de legar también a nuestros hijos. Libre, independiente, sin mancilla. El santo amor a la patria y el valor tradicional de los hijos del inmortal Artigas. Leandro era uno de los últimos soldados que tenía el Artiguín. Esto es más interesante aún porque vamos a ver cuál es la genealogía de Berro, de Leandro. Eran hijos de españoles. Berro, de una de las familias más ricas de este país. Ya habíamos visto que había recibido una de las mejores educaciones. De hecho, tan culto y tan liberal era que fue uno de los más destacados masones que tuvo en la presidencia de Uruguay. Leandro venía de una familia española que furibundamente se había opuesto al modelo artiguista y había crecido en esa tensión. Pero llegado a la adolescencia, logró entender por qué estaban peleando los gauchos. Y esto es lo interesante. Ambos fueron personas que se fueron forjando en las contradicciones radicales de la sociedad uruguaya, muy distintos y peleando por la misma causa. Porque en la época de la hecatombe de Paysandú, cuando un chico de una de las familias del patriciado cometía una fechoría, la reprimenda comenzaba con «sos más malo que Artigas». Porque Artigas era una muy mala palabra para las élites uruguayas en mediados del siglo XIX hasta prácticamente finales del siglo XIX. Llevó mucho tiempo recuperar la idea de Artigas. Entonces, por eso es tan fascinante que Leandro les explica a sus soldados que van a pelear porque hay que mantener la herencia artiguista. Y esos soldados entienden de que van a pelear hasta sucumbir. Porque hasta sucumbir no solamente fue la respuesta de Leandro al ultimátum del general Flores. Era lo que ellos habían entendido, por una razón muy simple. Porque cuando el general Flores comienza su cruzada libertadora, el primer lugar que logra tomar es la ciudad de Florida. Y a los que se rindieron los fusiló, porque él se acordó de lo que le había pasado en las Provincias Unidas. No había que confiar en esos malditos federales, había que matarlos a todos.
la misma idea que había tenido Sarmiento, cuando decía, no ahorren la sangre de los gauchos, no sirve ni para regar la pampa. Bueno, es de eso de lo que estamos hablando. La gente no se mataba porque sí. Había una discusión radical si en este país se imponía un gobierno servil a las metrópolis o un proyecto americanista. Y en eso la gente se le iba la vida. Por supuesto que pasan cosas que en primera instancia uno no los logra vislumbrar. Perro y Flores eran amigos. Más allá de todo, Perro era el padrino de uno de los hijos de Venancio. De hecho, en la primera presidencia de Flores, que Perro es uno de los claros objetivos de los colorados, Venancio le dice, mientras que yo esté vivo, vos vas a seguir vivo. Cuando avancemos un poco más en la noche, vamos a ver por qué esto es profético. El hecho concreto es que Paysandú está rodeado. Son 1200 peleando durante 60 días, una lucha imposible en la que día tras día son bombardeados. Increíblemente, detrás de toda esa masacre, en ese tipo de cosas que solamente pueden pasar en este país, Leandro hace una salida con sus tropas y les logra incautar el armamento que ya no tenía a los brasileños. Y eso es una página, hasta el punto de vista militar, increíble. Cuando cualquier persona en su sano juicio se hubiese rendido o no hubiese arrancado la pelea, Leandro sigue pensando cómo luchar. Hasta que tan solo quedan 700 defensores más o menos hábiles para sostener un arma, muchos de ellos igualmente heridos. Prácticamente no tienen armamento, ya Montevideo ha caído, ya nada tiene sentido. El Estado Mayor de lo que queda se reúne con Leandro y charlan sobre qué hacer. Leandro todavía sueña, quizás, en conseguir una salida hasta el río para salvarse. Está evaluado que es imposible. En todo ese contexto, los brasileños garantizan una rendición honorable porque están frente a héroes. Él igual pide al general Flores, le envía 2 emisarios, 2 prisioneros, para tratar de conseguir salvaguarda para la vida de sus soldados. Obviamente, en toda esa confusión, las tropas sitiadoras ingresan a Paysandú y la toman definitivamente. Y aquí no puedo olvidarme de algo que es interesante. Dentro del Paysandú sitiado había orientales. Y sistemáticamente dije orientales, porque no solamente eran blancos, también había colorados. De hecho, también había hijos de estancieros brasileños que entendían que ahí se estaba jugando mucho más que la dignidad o el honor. Porque también se ha dicho demasiadas veces que Leandro Gómez estaba enfermo de tuberculosis, se iba a morir en esos días, mes más, mes menos. Entonces que realmente lo único que había tratado de hacer era acortar su agonía y darle un tinte heroico a su muerte. No es así. Leandro y todos los orientales que estaban peleando ahí estaban luchando por algo que tenía que preservarse, que era una idea de libertad, una idea de independencia. Lástima que
y no creo hacer ninguna infamia, la historia de este país básicamente la cuenta el Partido Colorado. Entonces, en términos históricos, hay más páginas escritas sobre el Hecatombe de Quinteros que sobre Paysandú, que lentamente quedó tan solo como una página del Partido Nacional, cuando en realidad es la mejor página de la historia uruguaya. Porque lo que se estaba peleando ahí era si nosotros podíamos realmente ser un proyecto de país independiente. La historia, más o menos casi toda la tenemos en la cabeza. Leandro es apresado por los brasileños. Los brasileños, que están obviamente dispuestos a preservar su vida porque están frente a un héroe, le plantean cómo quiere hacer la rendición y Leandro insiste: yo no me rindo frente a un extranjero, que venga un oriental. Pancho Belén, que era uno de los caudillos colorados, lo toma diciendo que supuestamente hay un orden del general Flores, un salvoconducto para Leandro. El hecho concreto es que lo fusila en medio de la calle junto con sus más cercanos colaboradores y Leandro muere con el salvoconducto en la mano, atestiguando la traición que significó todo eso. Tan indignante fue toda la situación de saqueo, de mancillar y de profanar cadáveres, que el comandante brasileño, incluso más el argentino, le manda comunicaciones al general Flores increpándole sobre el Goyo Ojeta y Pancho Belén. General Flores les notifica, para su tranquilidad, que va a tomar medidas ejemplarizantes. Decir que a los 3 meses se le había aumentado el sueldo y el cargo, quizás sea una prueba más de lo que fue el general Flores. Eso es parte de nuestra historia. El drama no se cerró con la hecatombe de Paysandú, porque esto generó, aparentemente en la mente del general Flores, una enorme deuda con Brasil y con Argentina, y quizás con la pérfida Albión. El hecho concreto, que esto fue el puntapié inicial de lo que se va a denominar la Guerra de la Triple Alianza. Porque luego de eso, el ejército brasileño, el ejército argentino y las tropas de Flores van a marchar a masacrar a los paraguayos. Y ahí van a hacer una masacre nunca vista en la historia de América Latina. Van a arrasar un país que había cometido el enorme pecado de no tener deuda externa con los ingleses, de tener un proyecto de industria autónoma, de garantizarle una vida sustancialmente más digna a los ciudadanos paraguayos que la vida que tenían en aquel momento argentinos, brasileños y orientales. Pero claro, Solano López era un feroz dictador. ¿Quién lo dice? El general Flores, que me parece que nadie lo había votado. El emperador de Brasil, que aparentemente lo había votado su papá. Y Mitre, que en la correspondencia con Sarmiento se enorgullecen cómo hacían fraude electoral y cómo hacían la guerra contra los federales para masacrar a sus propios connacionales. Esos son los jueces que evaluaban la calidad democrática del Paraguay independiente. Quizás esta noche tenga que terminar con una imagen, con 2 imágenes. La primera es el monumento
a Leandro. También hay que contar toda la historia. Hubo que esperar al proceso cívico-militar nefasto que arrancó en el 73 para que Leandro estuviese en Paysandú. Porque para salvar el cadáver de la profanación hubo que esconder el cadáver. Y fue insólitamente una dictadura la que se dio cuenta que Leandro realmente era un héroe para este país. Una triste ironía. La otra es que Berro, que siempre había creído en la legalidad, frente al espanto de lo que fue la guerra de Triple Alianza, etc., los 65 años, ya harto de esto, dijo, voy a tomar las armas. Esperó que su compadre Flores ya no fuera presidente para intentar una sonada imposible, heroica, inútil e imposible. Obviamente fracasa y los esbirros del Goyo Jeta aprovechan la oportunidad para asesinar a Venancio Flores y culpar a los blancos. Porque el Goyo Jeta quería ser presidente después de Venancio y Venancio se había burlado de él diciéndole, Goyo, primero aprende a escribir. Y eso a un caudillo no se le decía en aquellas épocas. Espero haber dado una luz distinta sobre la heroica Paysandú. Lo importante es que yo lo que dije, ustedes lo convaliden y nunca se olviden. Cultos para ser libres. Y los espero, como siempre, en Esdrújula TV. Muchísimas gracias.